Y entonces con eso comienza el capítulo 20, siguiendo esta idea de Havaye y Elohim. Ok. Vezeo ahefresh ben Shem Havaye le Shem Elohim. Esta es la diferencia entre el nombre de Hashem, de Havaye y el nombre de Elohim. De Havaye viene la unicidad y el trabajo conjunto, y de Elohim viene la diversidad. De Behemet Hashem Elohim Kulachat, en verdad Hashem y Elohim son uno, como lo decimos en Yom Kippur. De Hashem Elohim hu Ein Sof Mamash como Shem Havaye, que el nombre de Elohim expresa también el Ein Sof tal cual como el nombre de Hashem. Mimeila en Hashem Elohim mastir klal al Shem Havaye, y por ende el nombre Elohim no esconde realmente al nombre de Havaye, al punto de que las creaciones que se crean o que se traen a la existencia a través del nombre de Elohim también están caracterizadas de tajlit ha'achdut, de una unicidad absoluta. Son absolutamente uno con Hashem. Y uno entre ellos. Again, I guess this is not something que conscientemente lo vemos, pero it's reality. Incluso no me quiero desviar mucho, pero hay un video buenísimo de Shay Staub que vi esta mañana que habla justo de esto. Si lo buscan, está ahí. Él lo montó hoy. Ok. Bueno, aquí el comentario trae los ejemplos de la unicidad que podemos ver en los átomos que tienen distintas partículas por dentro, o en el mismo cuerpo humano. Hay un montón de órganos, pero todos trabajan en conjunto. Y entonces hay una unicidad dentro de la diversidad. Pero el nombre de Elohim al final sí revela la distinción, la separación que existe dentro de las creaciones. Es decir, que hay una cantidad de creaciones que tienen pratim, tienen características distintas uno del otro. Y esto no es una contradicción a la unicidad de Hashem. El hecho de que cada creación es un individuo de por sí no implica que en verdad es una contradicción en la unicidad de Hashem. De Behemet Zeu Haidgalut Bechinat Riboy Hapratim Sheba Atzmos. Porque al final esta diferenciación de estos pratim, de estas características, de alguna forma es una revelación de lo que ya hay en Atzmos. Meaning what? Okay, que dice que en el nombre de Hashem, en Atzmus, en Ein Sof, ya existe en potencia la posibilidad de absoluta diferenciación, de infinitas posibilidades. Que eso se tangibiliza, digamos, a través del nombre de Elohim, pero que ya viene de Atzmus, de la esencia de Hashem, o del nombre de Yud Kei Vav Kei. Dilijaora, Eino Muban Mashen Ibrahim, Yesh Ribuy Ad En Ketz Veshiur. ומאחר שהם בעלי גבול, הרי היה צריך להיות קץ וגבול למציאותם. Ok, para entender esto mejor, pregunta o empieza a analizar. La existencia de Nibraim, de creaciones sin fin, con diferenciación entre uno y otro sin fin, no es algo que se entiende. Ahí no muevan. De meajar shehem balei gvul, porque si al final las creaciones son finitas, son limitadas, debería haber un fin a su número, a la diversificación de esto. Entonces, bueno, puede ser un número muy grande, pero tiene que ser finito. ¿Cómo puede haber un infinito número de creaciones? Al final, en el mundo físico no hay un número infinito, pero si nos regresamos a lo que habló de los mundos espirituales y los ángeles y no sé qué, technically yes.
Hay infinitos mundos y hay infinitas creaciones espirituales en todos esos mundos. ¿Cómo puede ser infinito? que es בשיעור כלל, אך העניין de אינסוף, מצד השלמות שבו, הרי נויסה בעצמו ריבוי עד אין קץ ועד אין שיעור בבחינת אינסוף. Pero podemos decir que como Hashem es Ein-Sof, es infinito, sin fin, como resultado de ese Ein-Sof, que es un Shlemut, que es lo que está completo, que es lo que está perfecto, entonces contiene dentro de sí el Ein-Sof también una diversificación sin fin, o una Ribui Ein-Sof, una cantidad infinita de creaciones. ¿Cómo? Correcto. Está diciendo que es infinita en la multiplicidad. O sea, yo tengo infinitas creaciones finitas. ¿Sí? No, pero hemos hablado del tema de los ángeles. Los ángeles son infinitos, porque dice que cada campamento de ángeles tiene, no sé, miles o millones de ángeles y hay infinitos campamentos. Entonces, por ende, hay de infinitos, ¿sí? Pero entonces, como Hashem es perfecto y es completamente infinito, contiene dentro de sí también la posibilidad de crear infinitas creaciones, una distinta de la otra. ¿Sí? Ok. Pero todo esto existe dentro de la unicidad de Hashem, en una ahdut, en una unicidad completa. Ninguna de estas cosas realmente es una entidad independiente separada. Que al final, dentro de Hashem mismo, si estamos hablando de Hashem mismo, no es correcto hablar de esta creación, este detalle, esta entidad, esta cualidad, porque todo está completamente unido. Para hablar ya de cosas múltiples, separadas y diversas, de alguna forma ya we have to be en un nivel más contraído a nivel de tzimtzum, ¿no? But let's see how he says it. So, porque al final Hashem es un yahid, es una sola cosa, es una sola entidad, o como lo que llama una singularidad. Y no podemos decir que su aspecto de yahid, su aspecto de ser una sola cosa, contradice su capacidad de producir infinitas cosas, infinitas creaciones. De mitzat shlemut behechach lomer sheno se haribui gamken, que por el shlemut, por la perfección que tiene Hashem, está absolutamente completo y no le falta nada, también tienen que tener la posibilidad de crear infinitas, múltiples cosas. Y todo esto existe dentro del yahid, de la unión, perdón, de la unidad que se conoce como Hashem. Y entre paréntesis, como Shekatu Makomacher, de Zeu Inyana Shlemut Davka, como se explica en otro lado, que esto es específicamente el concepto de Shlemut, de perfección, Masher no se hafahim, la perfección incluye la coexistencia de hafahim, de opuestos, que pueden convivir uno con el otro, y no, como que soy infinito, pero por acá, por allá no, entonces no estás completo. Si te falta algo, no estás completo. O sea, esto para mí es como llevar a otro nivel la famosa frase de que así como Hashem es infinito, Hashem también es finito, porque si no le faltaría algo. Estamos diciendo no solamente que Hashem es infinito y finito, sino que tiene la posibilidad de crear infinitos cosas finitas. ¿Sí? Ya. Okay. Amnam, Einat, Boy, Bebejinat, Hafahim, Hasve Shalom. Pero dentro de él no hay un conflicto entre estos opuestos, Hasve Shalom. ¿Sí? Kim Sheneem, Kehad, Mamash, los dos opuestos que existen como uno. Como si son una sola cosa, con completa unión, con completa. Sin contradecir la unicidad de Hashem.
¿verdad? Barcelonitan behaseichel lehasigo ejo mahu. Entonces tú que sigues arrugando la cara a Eitan, dice, y esto no lo puede entender el intelecto humano. Entonces, okay, check, we're good. If you can't really understand it, good. Then you're understanding correctly. ¿No? Esta unión perfecta entre infinitos opuestos. No es que hay dos opuestos ahí entre infinitas cosas. Es que hay infinitos opuestos también, todos embebidos dentro de la misma unicidad de Hashem. ¿Ya? Ok, aquí trae todo un comentario. What is this? Algo basado en Samach Vav. Que el Rebbe Rashab habla de esto más en Samach Vav. Ok, que en Samach Vav dice el Rebbe Rashab que al hablar del Ein Sof, que no tiene fin, que es perfecto, que es completo, implica que no hay ninguna limitante. No hay limitantes a nivel de la infinidad, no hay limitantes a nivel de lo finito, no hay nada que Él es y que no es, no hay ningún potencial que no contiene, everything has to be in there. Y esta perfección no es algo que encaja en una cabeza humana. También en otra fuente dice el Rebbe Rashab, a ver si también se me va, no, en otro Mamarim, de que al final la luz infinita de Hashem o Hashem mismo, el Ein Sof, es completamente simple. Simple en el sentido de que no está compuesto, no se ve como algo compuesto. No, we've talked about that before. Entonces, aun y cuando incluye todo, pero sigue siendo algo no compuesto, sigue siendo algo simple. Si no, no fuera una unicidad real. Lo importante con lo que acabo de decir es que lo puedas decir. De ahí es que lo puedas really understand. It's a second step. ¿Sí? Ok. Ve'al kegon ze amru iluya dativ hayitiv vejulu. Y en base a esto dicen los sabios en Sefer Haikarim y en Moreh Nebuchim, en varios lados. Si lo entendieras, si entiendes Hashem, es porque eres Hashem. That's the only way to do it. Which is, esta es la frase de lo que estábamos Fabrenguin el otro día, Ilan, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí, pero things happen in the world. ¿Quieres entender a Hashem? You would have to be Him. And if you would be Him, you wouldn't understand. Y uno podría decir a veces, Baruch Hashem, que no entiendo. Porque si entendiera, entonces tendría que aceptar como algo justificable cosas como lo que pasó en Australia. Pero Ilo yedativ heyitiv. If you would know, you would be him. Ok, rak she'asechel mechayev she'inan hashlemut behechrahu beofen shenitbaer. Entonces, aunque esto va por encima de lo que podemos entender, por lo menos podemos entender de que esta paradoja de opuestos que tienen que existir los dos ahí, podemos entender de que eso tiene que ser así. Cómo eso funciona no lo entendemos. Podemos entender de que esa es la definición de algo que está realmente completo y perfecto. Ok. Vimken yesh kan beit devarim. Entonces aquí tenemos dos cosas. No sé por qué le llamo aquí dos potenciales dentro de la esencia de Hashem, pero dos cosas. Shenose haribui, que tiene la posibilidad de poseer o tener el potencial de la multiplicidad. Vejulam bebejinat ha'achdut de yachid mamash. Pero todo esto se caracteriza para ser una unión perfecta, unicidad, o la palabra que le gusta aquí al traductor, singularidad. Vehait galut yesh lomar shehu al yedei shem Havaye veshem Elokim. Y la revelación de esta paradoja, de alguna forma, viene a través de estos dos nombres de Dios, el nombre de Havaye y el nombre de Elokim. De Hashem Elokim megalet haribui. El nombre de Elokim revela la multiplicidad. Que es la posibilidad de que haya infinitos, distintos creaciones. Mientras que el nombre de Hashem revela la unicidad, la unión, que todos estos niveles de creaciones, tanto los emanados, que es hablando del mundo de Atzilut, como los creados,
We'll come back to this one second. Mitachdim, mitkalelim, bebejinat hayehut de yahid. Están todos completamente unificados, incluidos, juntos, coordinados, etc. En esta unicidad. Meaning, she'arribu y pratim henechad mamash. Que todas estas existencias particulares, que toda esta multiplicidad realmente es uno. Ok, me salté esto, pero that's what I said. Ok. Vejaino, y entonces, Shemegale Bejinat Hayihut Sheba Atzmus. Entonces, el nombre de Elohim es la multiplicidad, pero el nombre de Havaye revela Megale Bejinat Hayihut Sheba Atzmus, revela la unicidad dentro de la esencia de Hashem. Y al pize Yuban Mashekatu Shema Yisrael Bejulu Hashem Echad, y en base a esto podemos entender el significado de lo que decimos a diario, que Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, del Ijaoir Habal Elemeimar Hashem Yahid, que es la pregunta famosa, ¿por qué no decimos en vez de decir Hashem Echad, deberíamos decir Hashem Yahid? En vez de Hashem es uno, Hashem es lo único que hay o el único. Pero Shemore al Achdut Yoter Me Echad, que Yedó Me Bore Me Makomacher Haefresh Beneihem. La explicación famosa, ¿por qué no decir Yahid? Porque es como único, pero cuando hablas de Echad, estás literalmente diciendo todo lo que acabamos de estar expresando. Es la unicidad dentro de la multiplicidad. Porque es Echad en los 7 mundos, perdón, los 7 cielos, la tierra y los 4 puntos cardinales. Es ver que hay multiplicidad, pero llegar a la conclusión de que en verdad hay una sola cosa. ¿Cuánto falta aquí? Wow, ok. Sorry. Ok. O sea, en verdad, la palabra Echad aquí está de alguna forma denominando que Hashem es lo único que hay, que es un Yahid, es único. Y como dice la frase, no sé si tú lo estás teniendo del Rambam, de Kohelet, Yesh Echad vein sheni, hay uno, pero no hay dos, no hay otro. En donde dice, bueno, si hay uno y no hay otro, entonces es lo único que hay. ¿No? Sheino Echad Hamanui, no es uno como cuando tú cuentas, entonces dices 1, 2, 3. Cuando dices Echad, se presta a pensar, así como hay uno, puedo decir 2, 3, 4. Velo itachtu tapratim. Aquí me perdí con esto. Velo itachtu tapratim. Y dice itachtu tapratim. Okay, let's read it again. Entonces, Echad Hamanui no es uno como lo cuentas. Velo itachtu tapratim. Literalmente dice que esto no refleja la unificación de todos los detalles en uno. Kiliyot she'apratim hem haribu sheba atzmus. Como estos creaciones particulares de alguna forma representan esta multiplicidad que existe dentro de la esencia de Hashem, que dijimos que venía del nombre de Elohim. Hashem Havaye hu hitgalut bejinat hayihut sheba atzmus. Y el nombre de Havaye revela esta unicidad dentro de Hashem. Imken hu bejinat yahid mamash. Entonces, en verdad, el nombre, la palabra Echad está reflejando la unicidad de Hashem como único, como Yahid. Ela, pero Shenemar, Hashem Echad, pero al final se usa la palabra Hashem Echad y no Hashem Yahid. Liot de Ayihu de Hashem Havaye, Ukasher Nitgalu Prate Madregot Benetzalim Ben Ibrahim, porque la verdadera unicidad del nombre de Havaye se revela y se pone en manifiesto cuando en verdad tienes todos los niveles emanados y creados, todas las creaciones y las emanaciones del mundo de Atzilut, todas juntas. Hashem de Havaye, Meyahdam con Iskaleila. El nombre de Havaye la junta todos como una. Y entonces esta es otra forma también de explicar el Hashem Hua Elohim, de que el nombre de Havaye realmente como que toma esta fuerza de unificar la diversidad gracias al nombre de Elohim. ¿No? Hashem Hua Elohim. ¿Quieres realmente apreciar el nombre de Hashem? You need Elohim. Necesitas de esa multiplicidad de hacer uno. Velajen Nemar Hashem Echad, por eso dice Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad,
De Im Haya Nemar Yahid, porque si hubiéramos dicho Yahid, lo único, los Hainu Yodim Shekalet Galuta Pratim, no hubiéramos entendido, no hubiera estado claro de que se refiere a una unicidad de toda la diversidad. Kim al Vejina Ta'atzmut, que Moshe Beatzmut, si lo hemos pensado, estamos hablando de Dios ahí solo, allá arriba. En vez de, ok, allá está Dios allá arriba y aquí estamos nosotros. Podíamos haber pensado si hubiéramos dicho Hashem Yahid. Pues decía Hashem Echad, dice, no, we're talking about the whole thing. The whole thing is one. Velazot Neman Hashem Echad, por eso decimos Hashem Echad de Gamle Achar, Shinitgalu Bejinat Prate Netzalim Banibraim, que incluso que se han revelado todas estas emanaciones y creaciones de Río y Pratea Madregot en una multitud de creaciones, si quieres no hablemos ni siquiera de infinitas, pero hay muchas creaciones, incluso las que las podemos percibir. Harem Hemit Achadim Umit Kalelim Kulam Hashem Echad, todas son unificadas y no comprendidas, absorbidas en una sola unicidad del nombre de Hashem. Lío de Bejinat Yahid Mamash Behulu, de forma tal de que hay una absoluta unión, una absoluta unicidad con toda esta diversidad revelada. Kitsur, Ein Sof Noise Haribui. En resumen, el Ein Sof también incluye el potencial de tener diversidad, Behubo Bejinat Yahid, pero este potencial de diversidad no se queda así, sino que se une y está completamente unificado en una singularidad. Shem Elohim Megale Ben Ibrahim Arribui, el nombre de Elohim es el que revela la diversidad, y Shem Abayeh Ha'achtut de Yahid es el que revela la unicidad y la unión entre todas las cosas. Hashem Echad Achdut Ben Ibrahim Bejinat Yahid, y por eso decimos Hashem Echad, que refleja esta unicidad de todas las creaciones en uno. I'll just say in very, very short, lo tengo como que me quiere salir de la cabeza lo que dijo Shea Stau en la mañana. Cuenta de que le dijo, que escuchó a alguien que dijo que, como explicando la religión en el mundo, dijo, mira, al principio habían religiones con muchos dioses. Luego la gente se dio cuenta que eso era una bobería. Y entonces se crearon las religiones con un dios. Pero todo apunta a luego ahora vivir una vida de ateos. Esa es la progresión normal que explica este señor que Shea Stau está analizando. Y Shea Stau le dice, ok, pero estás perdiendo la cronología de lo que realmente estuvo pasando. Lo que estuvo pasando es que la gente vio que hay una serie de fuerzas y empezó a pensar que hay un Dios para esta fuerza, y un Dios para esta fuerza, y un Dios para esta fuerza. Y luego dijeron, no, en verdad es un solo Dios que maneja todas las fuerzas. Lo que está pasando ahorita, cada vez más, es no que ahora vamos a pensar de que no hay Dios, sino que nos vamos a dar cuenta de que no es que hay muchas fuerzas que maneja un Dios, sino que hay una sola cosa. Y la ciencia misma nos va a llevar, más temprano que tarde, a darnos cuenta de que hay una sola cosa. La ciencia nos va a comprobar de que Hashem Echad, la unicidad en la diversidad. Esa es la progresión real. Entonces me gusta tu idea, Señor, de que hay una progresión, de que hay un avance, pero el avance no es muchos dioses, un Dios, cero Dios. No es un avance numérico de cuántos dioses hay, es un avance en la unicidad. Entonces primero había muchos dioses, después dijimos no, hay un solo Dios. Y luego vamos a decir no, ahora no es que hay un solo Dios, es que hay una sola cosa. There's nothing else besides for him. Anyways, lo pueden escuchar de él más largo.